Seguimos en esta continuidad de Montecarlo Televisión, ahora con todas las voces. Hay dos noticias, suele decirse, una muy buena, otra bastante regular o mala. La buena, la ciencia ha avanzado más extendido en el tiempo. La mala es que el sistema previsional corre riesgos. Ese es el punto, básicamente. Tengo un problemita y voy a ir directamente al panel entonces para considerar este asunto de la previsión social. Pero antes lo que pasó en España, Conrado, estábamos comentando antes. Bueno, digamos, un nuevo caso de esta herramienta mortal que consiste en tomar por alguna avenida frecuentada con un vehículo de cierta potencia y pasar por arriba de quien sea. Es realmente una salvajada. Eso empezó, recuerdan ustedes, en la costa francesa con un inmenso camión en las fiestas de fin de año en Francia hace un año y medio, y ahora ya los casos. Yo estuve ahora en Inglaterra y tuve ocasión de estar justamente enfrente al lugar donde apareció hoy en el famoso, se bajaron aquellos tres terroristas. El mundo tiene que encontrar una solución. No parece sensato salir a lo loco, pero me pareció muy bien lo que dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, que estaba en el Japón, sí, que dije, el señor Tillerson, que dijo: les advierto a los terroristas, los vamos a capturar. Oscar, comentarios. Sí, hay una frase de Galeano que decía: ojo por ojo el mundo se queda ciego. Ahí hay una espiral de violencia que hay que cortar. Da para un debate largo el tema de los orígenes de estas manifestaciones, ¿no? Que en última instancia son manifestaciones, pero claramente en principio condena, dolor que terminemos dirimiendo de esta forma algunas cosas, y bueno, y solidaridad con las víctimas, ¿no? Hablan nuestros periodistas, Ale. Muy triste, Daniel. Hoy cuando ustedes estaban repasando en Telenoche algunos de los mensajes de famosos, ¿no? De gente conocida que hacía referencia a este tema, había alguien que no recuerdo exactamente, tal vez Roberto lo recuerde, que decía algo así como: no nos van a detener, en cuanto a que, lo habíamos hablado también con Susana Mangana acá en alguna de sus visitas, ¿no? Lo que busca justamente el terrorismo, como la palabra lo dice, terror, es crear pánico y que la gente deje de hacer uso de los lugares libres, de los lugares donde la gente se encuentra, donde socializa, ¿no? Y ese tuit me llamó la atención justamente porque va a ese punto, ¿no? Pero claro, anda a decirle a alguien que está en Barcelona ahora salir libremente a dar una vuelta en la calle. Les va a costar seguramente unas cuantas horas tratar de volver a la normalidad. Sí, Susana Mangana nos decía eso hace un par de minutos. Está en México participando de un encuentro internacional y se preguntaba por qué, si sucedió en Berlín, en París, en Londres, no habría de suceder algo en España, y en Barcelona, esa ciudad cosmopolita, decíamos hoy, amigable, fantástica. De hecho, hoy los catalanes ya están instando a volver a ocupar la calle, que es una forma también de demostrar que, pese al terror, bueno, se puede disimular el miedo, Roberto. Sí, justamente, Daniel. Ese miedo que hoy hablamos, tuvimos la oportunidad con varios uruguayos, ¿no? Porque Barcelona está lejos, pero muy cerca, porque hay miles de allá, o trabajando, o estudiando, y por eso muchos compatriotas hoy estaban pendientes de lo que estaba pasando. Por suerte, al menos hasta ahora, no se conoce que lo dijo el canciller hubiera Nin, afectado directamente, el canciller Nin. Y bueno, todavía se sigue buscando al conductor de ese camión que arrolló a tantas personas. Bien, vamos a otro tema que en este caso tiene que ver con la política doméstica, local. Declaraciones del expresidente José Mujica que generaron repercusiones a todo nivel. Pero vayamos directamente a lo que decía el presidente Mujica. Yo no quiero creer que el sistema financiero trabaja a favor del narcotráfico. Yo no tengo ninguna fuerza fuera del Parlamento. Pero si esto queda trancado, se va a trancar el Parlamento. No va a salir nada, no va a salir nada. Porque no se puede permitir que no encuentren una solución. Ahí está la red de pago, hay otros mecanismos. No puedo creer, y si no pueden encontrar, que se vayan. Y que vengan gente que tenga capacidad de encontrar una salida. Yo no quiero creer que el sistema financiero trabaja a favor del narcotráfico. Yo no tengo ninguna fuerza fuera del Parlamento.
Contundente, enojado el expresidente Mujica. Yo no tengo ninguna fuerza en el Parlamento, pero después dice, si esto no lo pueden resolver, que se vayan. Se refiere, por ejemplo, a sus compañeros de partido, en algún caso. Y también hubo otras consideraciones que despertaron algunas inquietudes. Estaré contigo, Conrado. Creo que tengo la comunicación en este momento. Pasan unos 20, 40 casi, ¿no? Está la diputada Lilian Galán del MPP en contacto telefónico. Diputada, buenas noches, ¿cómo le va? Tenía ese enlace establecido para este momento, según me lo anuncian. ¿Está la diputada Galán? Vuelvo a saludar a la diputada. ¿Cómo le va? Hola. Vamos a ¿Hola? seguir más adelante pero bajo. con esta... bajo, sí, muy bajo. Es inaudible, por lo menos no la estoy escuchando yo, que querría hacerle un par de preguntas. Conrado, ¿te llamó la atención este A ver, enojo? sí, me llamó muchísimo la atención, me entristece mucho. El expresidente Mujica ha incursionado en un minuto de comentarios en tres cosas absolutamente inadmisibles. En primer lugar, empezar una frase diciendo no puedo creer, y acto seguido termina la frase diciendo las instituciones financieras están trabajando, no puedo creer que las instituciones financieras están trabajando para el narcotráfico. Un razonamiento inadmisible de un expresidente de la República. Acto seguido, amenaza con utilizar un poder que no le fue concedido. Los ciudadanos que a él lo pusieron, entre los cuales no me cuento, Teníamos una duda. no le dieron ninguna facultad para trancar el Parlamento y amenazar. Él tiene que cumplir sus funciones que los establece la Constitución, que es el Contralor del Poder Ejecutivo, la confección de las leyes y la designación de las autoridades. Y la tercera, increíble, es que salió a correr con el arriador a los ejecutivos de la banca pública que son de su mismo sector o de su mismo partido, y además algunos fueron ministros, porque evidentemente estaba por lo menos aludiendo al economista Polgar y al economista Vergara. Ahora sí creo que tengo el contacto con Lilian Galán. Diputada, ¿me escucha ahora? Sí, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, primero invitarla para que esté en el estudio una de estas noches. Bueno, muy bien, muchas gracias. Será un privilegio contar con su participación. Lilian, Muchas gracias. Estaba Sí. escuchando seguramente lo que decía Conrado Hughes y lo que han hecho algunos comentarios, por ejemplo, en las redes, otros dirigentes. Hablan casi que de un acto reñido con la institucionalidad, una amenaza, una extorsión producto de una postura personal, individual. ¿Qué opina de esto? Yo entiendo lo que dicen los oyentes y entiendo lo que dice Pepe Mujica, y yo creo que va todo en la misma línea. A ver, ¿en qué línea? Acá estamos frente al hostigamiento de las empresas transnacionales, y en este caso de las bancas transnacionales, que van cercando el poder soberano de los estados. Y esto es algo que se está discutiendo hoy día en el mundo, ¿verdad? ¿Quiénes dictan las leyes? Las leyes son las leyes de la banca transnacional, de las empresas transnacionales, que coliden muchas veces con los derechos humanos, que son los estados los encargados de defenderlo. Si nosotros miramos estadísticas, por ejemplo, de los años 90, las demandas de las empresas a los estados no pasaban de 4 o 5. En el año 2016 hubieron 700 demandas de empresas contra los estados. Entonces estamos frente a un poder transnacional muy fuerte, que pone en jaque a los estados y a la soberanía de los estados. Entonces entiendo lo que el senador Mujica quiere decir cuando plantea esta postura. Sí, una postura personal, pero plantea un problema, pone sobre la mesa un problema. ¿Dónde está la soberanía de los estados? Claro. ¿Las normas las dictan las empresas transnacionales o la dictan los estados? Ahora, diputada, si me permite una breve Sí. interrupción. Sí. Usted habla de las transnacionales actuando en contra de los intereses estatales uruguayos. ¿Y dónde instala allí el Banco República? No, el Banco República indudablemente que tiene que cumplir normas como por ejemplo las normas de Basilea. Por ejemplo, son normas de la banca transnacional, o sea, son normas centrobancalistas, ¿verdad? Que las tiene que cumplir cualquier banco de cualquier estado nacional, ¿verdad? El Banco Entonces, Central también está en esa misma lógica desde su punto de vista. El Banco Central tiene que, me parece, adecuar la legislación o adecuar, ¿verdad?,
para poder hacer que la normativa, ¿sí? Banco Centralista, no colide con lo que son las normativas dictadas por el Parlamento Nacional. Bien, diputada, si me permite, una pregunta de Conrado Hughes. No, usted cuando hace las referencias a las demandas que empresas damnificadas de todo el mundo le hacen a los gobiernos de todo el planeta, supongo que está refiriendo a los juicios arbitrales que se llevan a cabo en una institución del Banco Mundial, cuya ley de aprobación la aprobó el Parlamento del Uruguay y mediante la cual el Uruguay se comprometió a que en los casos determinados de inversiones, etcétera, el Centro Internacional de Resolución de Disputas, que es donde, recordará usted, triunfamos y ganamos con tanta alegría el juicio contra Philip Morris, se resuelven esos conflictos. Entonces, es por supuesto que las normas de Basilea y todo lo que tiene que ver con el Banco Internacional de Pagos es una institución que depende también de las Naciones Unidas. Bien, diputada, sobre esto. Sí, justamente, como estamos hablando de las Naciones Unidas, hoy día está en discusión justamente en las Naciones Unidas este tema que trae a colación el panelista con respecto a que las normas de las empresas transnacionales ponen o no en jaque los derechos humanos o colidan los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso del tabaco era muy claro, ¿verdad? Sí. Había una legislación nacional de defensa de la salud de la población y la normativa transnacional pone un juicio, que es cierto que los tratados de inversión se rigen por el CIADI, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo y pensamos que tiene que ser un arbitraje no en esas condiciones, pero hoy día es esto que se está discutiendo. Mire si se estará discutiendo que en el Parlamento uruguayo el día 28 de agosto vamos a estar haciendo un seminario que se llama justamente así. Es un foro que va a durar todo el día, van a venir expertos internacionales de las Naciones Unidas, de Ginebra, expertos internacionales de mucho renombre para discutir empresas transnacionales versus derechos humanos. Bien. Porque eso es lo que hoy está en discusión a nivel del mundo. Quiero escuchar a Óscar Andrade, señora diputada, si se mantiene usted en línea, porque además tengo a un legislador de la República, porque querría hacerle una pregunta de carácter político. Si en las afirmaciones del senador Mujica, expresidente de la República, usted no entiende que hay allí como una presión indebida sobre la institucionalidad, o acaso podría llegar a tener algún rasgo de extorsión, según entienden algunos comentaristas por estas horas. Óscar. Sí, yo quiero separar la mirada de lo general a la situación de la anécdota, ¿no? O sea, según Naciones Unidas, el sistema financiero maneja entre 300.000 y 500.000 millones de dólares provenientes del lavado anualmente. O sea, no es una especulación de alguien. O sea, la importancia que tiene la plata proveniente del lavado, fundamentalmente del narcotráfico y fundamentalmente del tráfico de armas, es brutal. Y ese componente en la economía es un elemento central y un elemento de mucho poder. Uno después puede relacionar cuánto tiene que ver esto con la segregación territorial, con el peso del narcotráfico en determinados lugares, en algunos lugares instalado claramente como narcoestados. En América Latina hay vínculos muy fuertes entre el narcotráfico y la justicia, vínculos muy fuertes entre el narcotráfico y los gobiernos, o sea, ese es un elemento que no nos tendría que sorprender. Ahora, ¿no hubo cierta improvisión, Óscar? Claro, más que improvisión, es claro que... Perdón. Más que con el diario El Lunes, hoy todos decimos, mirá, se tendría que haber visto... Bueno. Ahora, era claro que no tenías muchas experiencias comparadas como para poder Hubo 2 años de estudio, ¿no? Es el único país en el que se vende en la farmacia. O sea, pero voy a poner un ejemplo de la rendición de cuentas. Conrado, que está en Hacienda, lo sabe. Sí. Este año las utilidades del GROW no pueden ir a rentas generales por disposiciones generales de que tenés que colocar en tu lógica patrimonial. No fue una decisión que hayamos tomado alegremente. Y es muy difícil zafar, ¿eh? Uno sería decir, bueno, zafemos y quedemos afuera de las normas que nos marcan para funcionar. Tenés que funcionar en normas que te imponen desde afuera. ¿Cuánto de eso recorta la democracia? Yo creo que mucho. Teníamos un programa previsto hoy que iba a transitar por esto de las jubilaciones, de las pasividades, de la necesaria reforma del sistema previsional uruguayo, que sigue siendo modelo en todo el mundo, pero la agenda nos compromete por otro lado. Tengo a la diputada Lilian Galán,
pero si le parece, diputada, en un minuto estoy con usted, porque querría una opinión del diputado del Partido Colorado, en este caso que nos visita, Conrado Rodríguez. Aprovecho para pedirle disculpas a Daniel Valdesari, que es de la Organización de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Ya estaré con el tema con usted, Daniel, pero ¿comentarios de esto, Conrado? Sí, en verdad el primer comentario es justamente la improvisación del gobierno. Creo que esto que venía siendo madurado durante un tiempo bastante grande, desde la aprobación de la ley de legalización del consumo de la marihuana y del expendio por parte del Estado, existió una improvisación porque en definitiva no se hicieron las consultas internacionales que se debieron haber hecho. Y en definitiva lo que sucede en el día de hoy es el expresidente Mujica, sí, de alguna manera presionando sobre quienes tienen que tomar la decisión. Y lo que llama la atención es que en verdad forman parte del mismo partido político. Y en definitiva es una decisión también de un partido político. Diputada Galán, ¿qué responde a esto? No, yo estoy de acuerdo que con el diario del lunes todo el mundo puede opinar y puede saber, ¿verdad? Cuando se estuvo trabajando en este tema, indudablemente que no se tenía sobre la mesa estos elementos. Si no se hubiera trabajado en actuar de otra manera y justamente me parece que no es un tema menor, por eso lo decía, que lo que trata de poner sobre la mesa Pepe Mujica es eso, ¿verdad? Cómo la soberanía de los estados se ve recortada por políticas que no son estatales. Bien, me responde la pregunta supranacionales. La pregunta que le Sí. hacía de tono político, diputada. Sí, ¿qué? ¿De cuál era? Perdón. Bueno, básicamente si no se entiende que esto puede llegar a ser como un acto de casi extorsión o reñido con la institucionalidad, estas manifestaciones del presidente Mujica. Bueno, también hay que sacarlo del anecdotario, ¿verdad? Una cosa es lo que dice Pepe en un momento que le preguntan y otra cosa es la actuación del Parlamento. Usted no comparte lo que hará. dijo en caliente. Claro, no es que comparta o no comparta, me parece que la manera que tiene de poner Pepe sobre la mesa este tema es una manera muy a lo suyo. Sí, ¿verdad? tiene Muy los votos para anecdotaria. decir tranco todo y tranca. Pero no, eso es nosotros somos una fuerza política que actuamos en colectivo y Pepe forma parte de ese colectivo en el cual se discute. Una parte importante. Indudable, una parte importante, pero un colectivo que discute, ¿verdad? Y por lo tanto lo que él plantea hoy es justamente su modalidad de poner sobre la mesa un tema fundamental para el país. Es un tema retórico, digamos. Ahí está, ¿verdad? Es un Bien. tema fundamental. A ver, ¿dónde está el poder soberano y la defensa de los derechos humanos de la población? ¿En las leyes, en el Estado nacional o en el Estado transnacional, en las empresas transnacionales? Entonces me parece que esa es la discusión que tenemos que dar. No palabra más o palabra menos que haya dicho Pepe Mujica, anécdota o no, Sí, sino que tenemos que claro. discutir el tema de fondo. Está con bien, pero usted seriedad, sabe, porque es un tema de claro, fondo, habla ¿verdad? habla el expresidente, el presidente Mujica, Bueno, porque y genera estas justamente- reacciones. Bien, diputada, Claro. muchas gracias por su amabilidad. por favor, muchas gracias a ustedes. Y mantengo la invitación para que nos visite por acá, Bueno, cómo no, por el cómo no, estudio. muchísimas gracias. Querías hacer Sí, una muy breve. precisión. Yo creo que a veces declaras en caliente y puedes pifiar, eso no es pecado mortal, y este puede ser un caso. Segundo, es claro que hay sectores a los que no les sirve, vinculados al narcotráfico, al que no les sirve la legalización. Y tercero, en todo caso, todos responsables de no haber alertado. Porque nadie puede decir hoy, miren, nosotros cuando se debatió dijimos de esta dificultad y ahora se encuentran con esta dificultad. Y todos tuvieron opinión para estudiar acerca de este tema y ver las posibles dificultades, ¿no? ¿Desde el Banco República no se tendría que haber alertado? No, yo lo que digo es que todos podemos haber estudiado esto y encontrado, claramente esto está, no debe haber sido prioridad, no me imagino al Banco República que tiene que gestionar todo lo que tiene que gestionar pensando ¿Y al en cómo- central en cómo o a la, en la superintendencia, por en cómo en ejemplo? la farmacia se va a generar una condición de dificultad con el mercado global, ¿no? No parece fácil de detectar, ¿no? O sea, no es algo a priori fácil de detectar. Cerramos este tema, Conrado. Esta ley fue aprobada en el final del año 14. Estamos avanzados 2/3 del año 2017. Y después de 20 días, un mes de estar comercializando cannabis recreativo en 16 farmacias, ya una se bajó hoy, según nos informa el informativo, y todos están diciendo, no puedo seguir. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el Banco de la República ha dicho, yo no puedo dejar de tener corresponsales si el banco quiere seguir haciéndolo funcionar. Ya no es que hay dos instituciones internacionales, también está el Banco
de los uruguayos y entonces yo no sé si va a naufragar, pero Mujica, como todas las cosas que hace, y recuerden que la salida de la marihuana fue el ex ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, en una conferencia de empresas que empezó a inventar, tenían que llegar a 15 números y él consiguió el número 15 anunciando que desregulaba la marihuana, cosa que yo estoy a favor, dejemos claro eso. Pero tan improvisado como todas las cosas que hacen, que aquí tenemos los resultados. Nos vamos al tema. ¿Tú estás de acuerdo con desregular todas las drogas? Yo soy partidario de la... Liberal. Totalmente. Como el presidente Lo que la Valle. gente se pone entre pecho y espalda es una decisión. Además, es claro que personal. es un gran fracaso el combate a las drogas que instaló Estados Unidos hace 40 años. Para cualquiera es un gran fracaso. Lo que ha traído es muerte, banda, miseria, o sea... En el Uruguay tengo al lado al doctor Jorge Valle y en Inglaterra al diario El Economist. Claro, sí, que está en esa misma. Y por supuesto a Milton Friedman, el maestro de los liberales de Chicago. Vamos al tema de hoy. Vivimos más. Es lo que decíamos, es una buena noticia. No siempre terminamos bien, o sea, en el sentido, vivimos más, no siempre vivimos mejor. Hay situaciones con la ancianidad muy complicadas, basta ver algunos informes de expertos, Ítalo Savio, por ejemplo, un catedrático de fuste, que ha señalado que estamos desatendiendo a los más viejitos. Y ese es un compromiso que tenemos que asumir como sociedad. Los extremos además se juntan, ¿no? Los niños, muy vulnerables en algunos casos, y los ancianos de sectores muy comprometidos también. De eso vamos a hablar, pero si me permiten este primer informe. Trabajé de empleada doméstica, ¿sabe cuánto es mi jubilación? 9.800 pesos. ¿A usted le parece justo? ¿Le parece justo, señor presidente? En los 13 años de gobierno, los salarios han mejorado más que los precios y las jubilaciones y las pensiones han mejorado más que los precios por primera vez en la historia del Uruguay. Yo cobro 3.260 pesos y cuando me vienen los recibos de 1.700 de UTI y otro tanto de OCE, no sé si ir a la carnicería a buscar un pedazo de carne o pagar los recibos. ¿Eso a usted le parece que es justo en un país de riqueza como ustedes lo llaman? No hay jubilaciones de ese monto, salvo que se tengan otras jubilaciones o que se tengan descuentos. Puede sí haber pensiones en caso de personas menores de 65 años, pero si no, las personas mayores de 65 años y las jubilaciones siempre estamos hablando del entorno mínimo de los 10.000 pesos y no de 3.000, salvo que sean personas menores de 65 años o que se esté informando que lo que se recibe es lo que se recibe menos los descuentos, por ejemplo, por compras o por préstamo. Nadie puede poner en duda lo que ha significado el avance en materia de ingresos a los jubilados, a los retirados, a los pensionistas, pero tampoco debería existir algún uruguayo que ante los testimonios que se brindaron allí en el Consejo de Ministros no se les haya hecho un nudo en la garganta. A quien no se le haya hecho eso no es buen oriental, me parece, más allá de partidos políticos. Daniel, ¿cuál es su sensación, su reacción cuando vio esos testimonios en el Consejo? Bueno, nosotros tenemos en nuestra actividad permanentemente una relación con los jubilados y los pensionistas de todo el país, ¿no? Nosotros tenemos 150 asociaciones que forman ¿Cuánta ONAPU. gente es eso? ¿ONAPU? Y bueno, los jubilados y pensionistas que cobran una pensión, una jubilación del BPS son más de 600.000, claro, de los cuales hay una parte de ellos que están en el interior del país, que están organizados, que tienen sus asociaciones, que realizan sus actividades, que nosotros tratamos de estar lo más posible junto a ellos, justamente para ver cada cosa y ver cómo medimos y cómo es la situación del jubilado y pensionista, que en realidad, si uno empieza a escuchar estas cosas, nos lleva a pensar, ¿cómo es esto? ¿Cómo se ha formado? ¿Cómo puede ser que habiendo aumentado las jubilaciones como han aumentado en los últimos tiempos, las pensiones, y por qué tenemos
porque ¿quién va a discutir que con 10.000 pesos no se puede vivir? Ahora, Daniel, eso está claro. Está Daniel Baldassari con nosotros, es integrante de la ONASPU, la organización nacional más importante a nivel de jubilados y pensionados. Daniel, ¿estas circunstancias pueden llegar a describirse como puntuales o son más numerosas de lo que uno puede imaginar? No, hay un número entre 120.000 personas jubilados que cobran la mínima. La mínima ahora ha sido fijada últimamente en 10.291 pesos. Por otra parte, hay unos 10.000 pensionistas que van a cobrar lo mismo, y luego hay algunos sectores que no son del BPS que cobran, que hacen una cifra total de unos 155.000 personas. El diputado Conrado Rodríguez hace mucho tiempo viene trabajando en este tema de la previsión social. Decíamos, Conrado, que Uruguay ha sido modelo para el mundo con su sistema previsional, pero hay que tomar recaudos. ¿Es este el momento de discutirlo? Yo creo que sí. En sí la seguridad social son sistemas vivos, ¿no? Claro. Que requieren de modificaciones en la medida que pasa el tiempo. El tema es que cuando se va dejando pasar demasiado el tiempo, ya muchas veces es muy tarde, y entonces las dificultades ahí aparecen. Yo creo que en el año 95 se hizo una reforma muy importante, una reforma que el Uruguay necesitaba porque el sistema estaba totalmente colapsado. Fue una reforma ingeniosa que respetó la idiosincrasia de los uruguayos, porque en definitiva se respetó el pilar de solidaridad intergeneracional y de reparto que era histórico en el Uruguay, y se le agregó otro pilar que tiene que ver con la capitalización individual o el ahorro individual. Pero esa fue una gran reforma y sin duda después vinieron algunas modificaciones. Pero ahora se viene otra reforma. Debería venirse otra reforma. El presidente Vázquez, cuando presentó el proyecto de ley que tiene que ver con los cincuentones, dijo que tenía que haber otras reformas y que no lo iba a hacer este gobierno, que lo iba a dejar para el próximo gobierno. Las redes están participando como siempre. Si les parece, vamos a compartir algunos comentarios en nuestra cuenta de Twitter, pero además Ale preparó una pregunta que tiene que ver precisamente con este tema. Alejandra. Bueno, vamos a ir a la encuesta que tenemos, Daniel, en estos momentos a través de nuestra red, que es Twitter, obviamente, @todaslasvoces4. La pregunta que le formulamos a ustedes y que están participando, lo pueden hacer todavía a través de Twitter, es la siguiente. ¿Usted se jubilaría más tarde para mantener el sistema previsional que tenemos hoy por hoy? El 25% dice que sí, el 75% dice que no, y sigue funcionando entonces en estos momentos la encuesta. Pueden participar, reitero, @todaslasvoces4. Sí, a ver, yo creo que nosotros tenemos ahí que atender dos realidades, ¿no? El tema, ¿cuál es el punto principal del enfoque? Si el punto principal del enfoque es cómo hago para que los números me cierren, para que me cierren entre lo que recauda el Banco de Previsión Social y lo que tiene que erogar el Banco de Previsión Social, o si tengo como prioridad atender socialmente el sector más postergado. Según qué principio tome, puedo colocar una discusión u otra. Yo creo que claramente la reforma del 96 fue guiada en el sentido de generar condiciones de mejora en la financiación del banco, no de atención al más embromado, porque se pasó de 30 años de trabajo a 35 años de trabajo en un componente de una informalidad muy fuerte. En vez de computar los últimos 3 años para atrás, el mejor de laburo pasó a 10 años para atrás. O sea, generó un conjunto de componentes que para la vida de la gente generaron dificultades, aparte de un enorme negocio para los fondos privados, que sin ningún riesgo, porque el 85% de lo que recaudan de plata que administraba el Estado la invierte en título del Estado, le transfieren al Estado después la responsabilidad vía Banco Seguro del pago. Entonces, en general, ¿es qué tipo de reforma? Creo que tuvimos una diferente, Conrado sé que está en contra, en el año 2008, donde lo que generamos es un año para cada mujer, por cada hijo para poder jubilarse, bajamos la edad jubilatoria de años trabajados de 35 a 30 por un principio de realidad. La tasa de densidad de cotización de cientos de miles de trabajadores uruguayos no le iba a permitir jubilarse. Y la pregunta que hacen ahí está bien, pero el problema es cuando tenés 60 años y no tenés trabajo. ¿No? Cuando tenés 61, 62, 63 no tenés trabajo. Cuando tenés 65, como podías tener, y 33 años de aporte, y no te podías jubilar. ¿Quién te toma con esa edad? O sea, porque no es opcional muchas veces la condición de acceder o no al trabajo, ¿no? Está fastidiado con Es que las confusiones que arma Óscar cuando nos trae estos temas nos distrae y me pone muy nervioso. El país tenía una estructura. Primero, la seguridad social es un invento alemán del fin del siglo XIX, del canciller Bismarck, que terminó expresándose luego con influencias en algunos países, en el Uruguay a partir de, salvo
el sector militar y las maestras a partir de la década del 20 y el 30 y fue creciendo hasta nuestros días. Pero en la proyección económica, es decir, ¿qué quiere decir hacer un sistema de previsión? Un sistema de previsión quiere decir que vamos a tener unos recursos para cuando yo no produzca mis ingresos que estén complementados con un haber que me es pagado sin hacer nada porque me retiré. Para eso, lo que hacen, y eso es una disciplina de la matemática que se llama la matemática actuarial, se hace la cuenta. Muy bien, ¿qué edad tiene usted? Tanto, 63. ¿Cuál es la expectativa de vida que usted tiene por delante? Miren, en el Uruguay, si usted es un caballero, va a tener 78 años. En consecuencia, el valor esperado, usted tiene que tener, tenemos que tener la comunidad a través del presupuesto nacional, los recursos para pagarle a usted entre los 63 y los 79. Bueno, pues en el Uruguay eso se ignoraba, con lo cual el déficit llegó a ser el 14% del PIB, era el déficit del Banco de Previsión Social, porque el Banco de Previsión Social cobraba en el día, pagaba las jubilaciones y todavía tuvo que aprobar por leyes 7 puntos del IVA, etc. Ahí se hizo una reforma, fantástica reforma, que hace 22 años que es ley nacional y que creó el doble pilar. Un pilar solidario con una parte para que aquel que llega a la edad, digamos, provecta, tenga algunos fondos que van para todos igual y una parte que se la guarda, que la junta usted. ¿Saben cuánto tenemos ahorrado los que estamos en el magnífico sistema de la ley de 16.713? Hoy, ¿cuánto? Y es nuestro. Es mentira lo que dice Oscar, que es de la AFAP. No, es suyo y mío. Es suyo y mío. ¿Sabe cuánto tenemos hoy? 13.356 millones de dólares. Nunca en la vida, nunca. Y por supuesto, ¿qué le parece a los muchachos frentistas? Tienen la tentación cristinista. La tentación cristinista es echar mano a esa plata. Es mía y es suya, no me la deje tocar. ¿Pero la podés ir a exigir hoy, por ejemplo? ¿Me dejás una explicación? No la puedo ir a exigir hoy, porque justamente lo que dice la ley es: solo la puedo ir a buscar, la mía, yo la puedo ir a buscar cuando yo me retire definitivamente. Y no estoy retirado, trabajo y tengo 70 años. Una explicación para que la gente entienda. Poné que tenemos a Roberto, que Roberto cobra un salario bajo, ¿no? Cobra un salario bajo, porque Roberto cobra 13.000 pesos, ¿no? Cobra el mínimo nacional, un poco más del mínimo nacional, y aporta durante 35 años, elige una FAP, y aporta la mitad, trabaja salteado, aporta la mitad a la FAP y la mitad al Banco de Previsión Social. ¿Qué pudo capitalizar la FAP de un salario tan bajo que además trabaja salteado? Muy poco, muy poco. Y cualquier proyección que haga alguien va a encontrar que lo que va a devolver a la FAP para la mitad, por lo que aportó Roberto, va a ser 2 vintenes, ¿no? Ahora, el BPS le va a garantizar, por la otra mitad, la jubilación mínima. Entonces, por el BPS va a cobrar los 10.000 y pico de pesos de jubilación mínima. Entonces dice, Roberto salió beneficiado porque cobró la jubilación mínima y aparte un puchito de la SAFAP. Ahora, le pagamos la jubilación mínima cuando aportó la mitad al BPS durante 35 años. Quiero hablar con Conrado. Tengo una información de última hora, perdóname. Conrado, hay en este momento, se está informando, un atentado frustrado en otro punto de Barcelona, en otro punto de fuerte afluencia turística, pero fue abortado por los Mossos d'Esquadra. En ese sentido, estamos en condiciones en este momento de afirmar, y en todo caso podemos ir revisando algunas imágenes, si me lo permite la producción y la dirección. Se ha frustrado este nuevo atentado, se habla de por lo menos 4 presuntos terroristas abatidos. Tenían pensado el mismo procedimiento: embestir a la multitud en un punto de Barcelona. Esta es información de última hora, la estamos compartiendo con ustedes, es la información en vivo aquí en Todas las Voces. Reiteramos, por lo menos 4 terroristas abatidos en esta acción de la policía, llevada adelante por ese cuerpo reconocido en el mundo, además por su actitud para este tipo de situaciones, como los Mossos d'Esquadra. Vamos a estar informando de esto minuto a minuto. Sobre lo que decía Oscar Andrade, diputado. Sobre lo primero que decía Oscar, en realidad las jubilaciones mínimas actuales son con respecto al régimen de BPS anterior al año 96.
o en todo caso al régimen de transición que también creó la ley del año 96, pero que tiene que ver con un componente netamente de BPS. Por lo tanto, esas jubilaciones mínimas de las cuales habló la mujer en el Consejo de Ministros tienen que ver con esas jubilaciones. No tiene nada que ver con el sistema mixto. Por lo tanto, es BPS de hoy el que está estableciendo estas pensiones o estas jubilaciones mínimas. Eso como primer tema. El segundo tema, en cuanto a la reforma, sin duda la opción por el artículo 8, que es lo que hablaba Óscar, la posibilidad de que la gente que ganaba menos de 5.000 pesos del año 96, que son unos 47.000, 48.000 pesos nominales, bueno, que esa gente pueda aportar al sistema de capitalización a través de la SAFAP, la mitad de su ingreso y la otra mitad al BPS, pero lo cierto es que la mitad que aporta a BPS se le multiplica por 1.5 y eso le permite tener una mejor jubilación. Eso realmente tiene un efecto redistributivo de la riqueza y una política social muy importante. Y eso permite que tengan una mejor jubilación. De hecho, en el proyecto de ley... En el proyecto de ley... No, una cosa. En el proyecto de ley de los cincuentones que presentó el Poder Ejecutivo, está excluido justamente aquellos que hicieron la opción por el artículo 8. ¿Por qué? Porque los cincuentones que hicieron la opción por el artículo 8, en verdad no son perjudicados por el sistema. De hecho, van a tener una mejor jubilación que si no lo hubieran hecho lo la que dice opción. Conrado es una clave. La otra vez lo discutíamos con Connie, que no manejaba mucho eso del artículo 8. ¿Tiene sentido que mis 750 pesos al elegir la SAFAP valgan 1.5 y cuando aporto al BPS valgan 1? No, ¿Por al qué? revés. Sí, al revés. Sí, no. Cuando aporto 1.5 a BPS. 1.5. Claro, el aporte, lo que estoy diciendo es, los mismos 750 pesos. Yo elijo sistema de AFAP, ¿no? Entonces van 750 pesos para la AFAP, 750 pesos para el BPS. Esos valen 1.5. Pero si no elijo el sistema de AFAP, valen 1. Si quedo en el BPS, la misma plata que recibe el BPS me la cuenta por 1. Y en el caso de elegir AFAP me la cuenta 1.5. ¿Quién termina pagándolo eso? Pero si es el mismo, que paga. el mismo que termina pagando, Daniel, el mismo que termina pagando la capitalización, porque un 85% de los fondos de la SAFAP son títulos del Estado, que pagamos todos nosotros. Entonces, lo que acaba de decir Conrado es tal cual. ¿Cómo puede ser que los mismos 750 pesos que van al BPS, cuando alguien eligió la opción de AFAP, me los calcula al 1.5 y de otro lado 1? Sin eso, la inmensa mayoría le daría... Se le multiplica, en el régimen de reparto se le multiplica por 1.5. Eso le da una mejor jubilación a las personas. Ahora, Óscar, por favor, en todo caso, eso es obra de la reforma. Y la reforma lo que tiende es a premiar justamente a la gente que gana menos. Eso hay que tenerlo muy claro. Yo lo que digo, si es justo que vos y yo, que aportamos lo mismo al BPS, tus 750 pesos valgan 1.5 por haber elegido una FAP y los míos valgan 1. Pero Óscar, es la misma justicia de la gente que gana demasiado y que aporta y que luego tiene un tope jubilatorio. Lo mismo salario, Conrado. Y que tiene un tope jubilatorio. Lo que está haciendo esa gente es aportar para que la demás población pueda tener una mejor jubilación. Pero a ver si me entendés el ejemplo. Vos y yo mismo salario, ¿no? 1.500 pesos de aporte. 7.50 para una FA, 7.50 para el BPS. Yo elijo 1.500 para el BPS. Tus 750 para el BPS por haber elegido una FA valen 1.5. ¿Por qué tienen que valer más que los que aporto yo? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué está, el mismo salario. Sí, ¿por qué está confundido, Óscar, Conrado? Fue un ingeniosísimo procedimiento porque había que conseguir que la gente tuviera, los de los pequeños sueldos, tuvieran un estímulo y eso, además, no es más que hacer, digamos, una justicia, porque el que ganaba poco dinero y solo se iba a quedar con el pilar de reparto, le dicen, vaya al sistema de la FAP, que no le multiplico nada, y lo del sistema de los bajos ingresos, el BPS le va a crecer en un 50%. Quiero hacer una pausa. Las jubilaciones, yo conozco un funcionario de empresa que lleva aportados más de $2 millones al Banco de Previsión Social porque no tiene AFAP y se va a jubilar con 38.400 pesos. Conrado, voy a la pausa. Antes, además, la gente está comentando a través de Twitter. Roberto, hiciste un informe que tiene que ver además con la experiencia comparada con otros países. La experiencia de haber determinado algunas edades para el retiro. Vamos a ver el informe que preparó sobre esto Roberto Hernández. Desde el 1 de agosto, cerca de 130.000 pasivos de los 700.000 que hay pasaron a cobrar 10.291 pesos.
es que ese día se concretó el último aumento para las jubilaciones, 361 pesos. De acuerdo a cifras oficiales, hasta 2005, antes de que asumiera el Frente Amplio el gobierno, las jubilaciones más bajas en Uruguay rondaban entre los 300 y 700 pesos. Las leyes vigentes, desde 2008, establecieron una jubilación mínima en relación a la base de prestaciones y contribuciones. En ese momento fue del 1,25% del BPC, por lo que la jubilación mínima alcanzó los 1.636 pesos. Hoy, como indicáramos, es de 10.291 pesos. La jubilación promedio en Uruguay pasó de 4.930 pesos en 2004 a 15.874 en 2017. Pero la canasta básica ronda los 70.000 pesos. Allí estaba uno de los puntos que le inquietaba, diputado. En verdad, a veces cuando se toman las cifras, bueno, hay que decir, hay valor de depreciación de la moneda, obviamente que juega. Los 4.000 o 5.000 pesos del año 95-96 no son los 5.000 pesos de hoy, eso está claro. Lo mismo a nivel jubilatorio con las jubilaciones mínimas. O sea, la plata, los 1.000 y pico de pesos del año 2004 no son los mismos que el día de hoy. Baldassari. Nosotros, como NASPU, que hemos estudiado este tema y hemos tomado posición desde el primer momento, decimos de que el sistema FAC para nosotros ha fracasado. Ha fracasado porque los hechos lo demuestran. Ha habido que sacar un proyecto de ley ahora para tratar de enmendar. Pero hay gente que ya quedó por fuera. ¿Todo el sistema fracasó, Daniel? No, fracasó. En estos primeros 20 años tenemos esta situación. ¿Qué ha ocurrido? Ya hay gente que no tiene vuelta atrás porque el proyecto de ley no contempla a los que ya se vieron perjudicados. Nos olvidamos de cuando se jubiló gente que está ahora jubilada y perjudicada de los cincuentones, hubo gente que cobraba 35.000 pesos, todo igual, y otro, el que estaba solamente en BPS, cobraba 47 o 50.000 pesos. Entonces, los hechos son muy demostrativos de esa realidad. Y nosotros en ese sentido decimos, hay que sentarse a ver este problema, no podemos seguir así. Y además, con el tema que acá se estaba planteando anteriormente, nosotros creemos de que no se puede no reconocer, nosotros decimos, es insuficiente los 10.291 pesos, pero que las jubilaciones en general crecieron en valores reales un 60%, el conjunto de las jubilaciones, es un dato de la realidad objetiva, más allá que tiene que ver con la inflación y lo que han mejorado. 361 pesos, disculpe. 361 pesos es un aumento adicional que no está decretado, o sea, el gobierno lo puede hacer o no, pero lo hace de 2008. Pero 361 pesos de aumento para algunas organizaciones fue una tomada de pelo. No para ONASPU quizás, pero para otras organizaciones. Para ONASPU sí. Hemos dicho que es insuficiente y por eso es que hemos planteado eso, de que no se mantuvo el proceso de mejoramiento de la jubilación mínima como nosotros lo veníamos reclamando. Ese proceso supuso, porque eso no es una cosa casual, es producto de una política concreta persiguiendo un objetivo, eso permitió que la jubilación mínima, que sigue siendo insuficiente, pero que arrancó de algo así como 4.000 pesos cuando empezó ese proceso y hoy están 10.291. Nosotros decimos, hay que seguir mejorando la jubilación mínima, pero al mismo tiempo no es solamente esa la situación complicada que tenemos en la seguridad social. Bien, estamos con Daniel Baldassari, que es el secretario general de la ONASPU. Quiere hacer un apunte, Conrado. Breve, Conrado. Tengo la tanda, me están exigiendo la tanda. Pero escúcheme, primero, ¿saben cuántos somos los que tenemos fondos en la SAFAP? Somos 1.351.000 uruguayos. No se dejen botijear. ¿Saben cuánto promedio tenemos cada uno de nosotros ahorrados en qué fondo nuestro? $10.000. 300.000 pesos son suyos y míos, y esta gente está como loca a ver si le puede echar mano. La segunda cosa que es muy importante es que sepa que usted y yo manifestamos que queríamos este régimen. Y desde junio del 97 a hoy, que había 407.000 aportantes, ahora hay 1.351.000, se triplicó. Pero ¿saben el fondo cómo creció el ahorro suyo y mío? Que era de 100, se multiplicó por 114. Ahora tenemos 13.356 millones de dólares. Gracias, por Conrado. favor. Gracias, Conrado. Por favor. Vamos a ir a una pausa.
Luego de ella vamos a estar actualizando información sobre la situación en Barcelona. Está Telenoche trabajando en ese tema, de cara además a nuestra edición nocturna aquí en el Centro Monte Carlo de Noticias, pero vamos a tener información internacional destacada. Vamos a la pausa y seguimos en Todas las Voces. Porque se viene el Día del Niño y en Paganini Rossi tienen para contarte estas ofertas que son realmente de locos. Regálale a tu hijo un colchón con todas las letras y a un precio de locos. Colchón de alta densidad, garantía 2 años, una plaza 3.490, 2 plazas 4.990. El acolchado va de obsequio. Respaldo con posabrazos para la cama a 1.290. Tarjetas hasta 10 pagos sin recargo, envíos a todo el país. Pedidos por WhatsApp al 094-503-278. Paganini Rossi, innovando desde 1880. Bien, ¿cómo se picó en la tanda? ¿Cómo se picó en la tanda? Además, tienen ustedes parte del video, un fragmentito apenas en mi cuenta de Twitter y creo que Roberto también, sí, también la tiene. Está demorando en subir, pero... Vamos a ver si recreamos esa discusión fuerte entre el exdiputado Andrade y el actual diputado Rodríguez. Ahora, voy a ir a un punto que tiene que ver con esta discusión necesaria, con este debate necesario. Y es este informe sobre la seguridad social, donde allí se plantea lo que decíamos al comienzo, una baja natalidad y un país que envejece. Veamos. Hace más de 20 años se realizó una reforma de la seguridad social. ¿Por qué? Porque según estudios técnicos, si se continuaba con el sistema del Banco de Previsión Social solamente, el sistema en 10 años colapsaría. ¿Pero cuál es realmente el problema de fondo? Nuestra población envejece y tenemos una baja tasa de natalidad. Todos estamos de acuerdo con que hay que encontrarle una solución al problema. ¿Cuál es la solución entonces, diputado? Bueno, lo que dice el informe es así, ¿no? Con el pasar del tiempo, la gente, por suerte, vive más, tiene una expectativa de vida mayor. Se produce que la cantidad de nacimientos no es importante. Y también está el tema de la tasa de migración, ¿no? Porque en definitiva eso también juega porque hay una cantidad de jóvenes que dejan el país y son jóvenes que en definitiva no aportan a la seguridad social y no pueden aportar para aquellas jubilaciones que se están dando en el presente. Esa es una situación que vive el Uruguay, pero que está viviendo también el mundo. Entonces, a mí lo que me parece es que nosotros tenemos que empezar a discutir estas variables demográficas que sin duda van a hacer tambalear todo el sistema. Y si no lo hacemos a tiempo, justamente pueden producirse algunas bombas no deseadas. Y ese es el planteo, en verdad. El planteo es ese y pueden haber una cantidad de herramientas que se pueden utilizar. Yo creo que sería muy bueno poder explorar, como se ha venido explorando, la posibilidad de aquellos que acceden a una jubilación, que puedan seguir trabajando y que puedan seguir aportando, ¿no? Esto ya estaba en la ley 16.713 del año 95, que se le da la posibilidad a aquellos que llegan a los 65 años de poder jubilarse por la FAP y poder seguir aportando al BPS. En este caso la propuesta estaría dada en que pudieran seguir aportando al BPS teniendo una jubilación por BPS. Esa podría ser una propuesta, obviamente que esto no va a ser para todo el mundo, sino para aquellos que se sientan en la posibilidad de seguir trabajando. Bien, hay algunos comentarios de la gente que me gustaría incorporar. Por ejemplo, hay alguien que dice, bueno, habrán crecido las jubilaciones un 60%, pero las cosas suben el doble o el triple. Oscar, no... Sí, ¿me dejás? Sí. A ver, no voy a reproducir la última parte. Lo que está mirando es la jubilación en términos reales. Para poner un ejemplo de los últimos años. Año 2000, la jubilación subió un 3,09, la inflación un 5%. Año 2001, un 3,6 subió la jubilación, un 3,6 subió la inflación. Año 2002, un 4,96 subieron las jubilaciones, un 25,94 subieron los precios. Año 2003, un 6,49 subieron las jubilaciones, un 10,19 subieron los precios. Año 2004, 7,87 y 7,59. O sea, tuvimos años en los que el aumento de las jubilaciones fue menor o acompañó el aumento de los precios. Lo que se está queriendo decir es que se viene de 12 años donde el aumento de las jubilaciones, nadie lo puede discutir, fue por encima de los precios. El tema es que el punto de partida era tan bajo. Miren, 79.156 jubilados en el año 2004, 79.156 jubilados, cobraba menos de 2 bases de prestaciones. Las bases de prestaciones evolucionan con los precios, ¿no? O sea, teníamos esa condición
Y la jubilación mínima cuando se pone, también se pone en BPC, 1,25 y es 2,85. Con tu sensibilidad, Oscar, lo que planteaba una de las señoras en el Consejo de Ministros es que debía elegir si pagar la energía eléctrica o la carne. Yo estoy de acuerdo con lo siguiente, Daniel, que hagamos un pacto para subir las jubilaciones más bajas y el salario mínimo, todos. Ahora, si vos me tenías del otro lado 80.000 jubilados por menos de 2 BPC y el salario mínimo era menos de 1... ¿Firmás ese pacto? No, claro que no. Tenemos que generar una discusión de ese tipo, porque si no parece que se inventaron las jubilaciones bajas en este periodo, ¿no? El sistema jubilatorio, primera cosa, con respecto al tema de la natalidad, un disparate monumental. La natalidad bajó en el planeta. Hay un informe de Naciones Unidas sobre población en el año 2100 que muestra que cada madre va a tener 2.1 o 2.2 y por lo tanto, hijos por mujer, y por lo tanto la reposición en el 90% de los países, salvo los del África, que van a crecer, no va a moverse a partir del 2050. En el 2100 va a haber 11.300 millones de habitantes y la edad esperada va a ser de 83 años, con una forma de la pirámide de edades muy cilíndrica, es decir, va a haber grupos etarios, lo que se llama cohortes, del mismo tamaño sin ser triangular como era históricamente. Eso es lo que ocurre en el mundo, punto. Entonces, si vamos a vivir 83 años, todos los sistemas de seguridad social diseñados en la década de 20, 30, 40 o 50 tienen que cambiar los parámetros. Por ejemplo, en el Uruguay, las jubilaciones de las mujeres eran 5 años antes que los hombres y las mujeres viven 6 años más que los hombres. Quería decir que el sistema de seguridad social tenía un diseño irracional que implicaba que a las mujeres había que pagarle durante 11 años más. Bueno, eso no se puede seguir. En el Uruguay el gran problema que tenemos es que las jubilaciones se ajustan con el índice medio de salarios, que es un disparate monumental, porque implica asociar a los jubilados al aumento de la productividad de los jóvenes. Quedó claro. Otro televidente le pregunta a Baldassari, de hecho lo acusa de faltar a la verdad, porque dice, el problema de los cincuentones, que usted lo mencionó, es porque el BPS no reconoce los aportes anteriores a 1996. Exacto, esa es la verdad de la milanesa. No, el problema de los cincuentones es que significa que han pasado 20 años y no hay la solución que se prometió 20 años atrás que iba a ocurrir. ¿Ustedes se acuerdan cuando aquel muñequito con un rulito que decía "sé la tuya"? Bueno, esa era la propaganda que se utilizó para que la gente entrara en la AFA, que iba a tener 2 jubilaciones. Los hechos han pasado 20 años y vuelvo a repetirle, tenemos recibo de las personas que se jubilaron por un sistema y por el otro, y es más favorable el sistema del Banco de Previsión Social. Por lo tanto, a nosotros nos parece que este tema es verlo objetivamente como es. No se puede decir que es un tema, que este tema de la AFAP es algo que es un éxito bárbaro. Está en una minoría de países del mundo. En Chile terminan de presentar una reforma de la seguridad social que era puramente privada, o sea, era puramente sobre la base de la AFAP. Entre el éxito que mencionan algunos y el fracaso que usted sostiene... Pelea. ¿Cómo dice usted? Que él me dice que en Uruguay, en Uruguay sí, hay un doble, hay dos, uno que es de reparto y otro que es solidario, ¿verdad? Sí. De ahorro. De ahorro. Acá eso no fue una cosa casual. Los mismos que logramos que se hiciera de esa manera, porque si no hubiéramos ido a la privatización total a través de la seguridad social, fue la lucha. Logramos, fue la movilización de la gente. No, eso no fue así. Eso es que, a ver, la reforma de la seguridad social se vino discutiendo desde la década de los 80, hubo varios intentos en la década de los 90, a principios de los 90, en el gobierno del Partido Nacional. Y finalmente, cuando gana el presidente Sanguinetti, se convoca un diálogo social en el cual se termina formulando esta reforma, que como dije al principio, se mantuvo el pilar de solidaridad intergeneracional o de reparto, pilar histórico del Uruguay, administrado por BPS, y se le agregó el pilar de ahorro obligatorio, en este caso, para capitalizar en las cuentas de la AFAP. Pero eso fue parte de un consenso político que se dio. Habían 5 partidos políticos en aquel entonces, 4 partidos políticos transaron, negociaron esa solución.
y no fue parte de la lucha de organizaciones por la cual se mantuvo esos dos pilares. De hecho, Daniel, no hace demasiado, el año pasado, tanto Murro, que fue a Chile, ponderó el sistema mixto. El ministro de Trabajo ponderó el sistema mixto. Y lo hizo también el presidente del Banco Central, Mario Vergara, y lo hizo en Paraguay, diciéndole a los paraguayos que debían adoptar el sistema porque era un buen sistema el uruguayo. En definitiva, la realidad ha demostrado que el sistema vino para quedarse y que fue un buen sistema. Sí, voy a ir con Oscar. Antes, ¿qué está diciendo la gente? Ale, por favor. Bueno, hay absolutamente de todo, Daniel. Tengo por acá, por ejemplo, Carolina, que dice, perdón, a mí me obligaron a afiliarme a la FAP por ley. Dice, nadie me preguntó qué quería. Por favor, Conrado, deje de mentir. No acá es le paso el mensaje. No es así. Y después dice, si uno supiese lo que se viene, no acepta. Vamos, dice Carolina Domínguez a través de Twitter. Por acá dice también, bueno, hay algunos mensajes que están un poquito subidos de tono. Sí, uno dice, mira, tiene que ver con el aporte al BPS. Dice, si yo aporto al BPS, le doy a los trabajadores y jubilados beneficios, seguro de paro, asignaciones, lentes, prótesis, etcétera. Tiene que ver también con este asunto que estamos planteando. Sí, claro. Primero, algunas cosas para matizar. Hay más de 500.000 trabajadores que están afiliados a una FAP y que han tenido durante todo el año pasado aporte cero. Aporte cero. Para esos trabajadores es un drama. Es un drama. ¿Qué vas a capitalizar? ¿No? ¿Qué es lo que está capitalizando? Esa imagen del exitoso que siempre le va bien, que tenés una situación de dificultad. La rentabilidad en unidad reajustable en los últimos 10 años se planchó y hasta inventaron un concepto, ¿no? De rentabilidad negativa algún año. Que una cosa, es cuando perdés rentabilidad negativa. Pasa que queda feo decir que perdés. Tenés circunstancias en las que tenés problemas. Los portafolios de inversión no están diversificados. Todo letra de tesoro. O sea, el grueso se financia desde el punto de vista de lo público. Las comisiones de las AFAP privadas más que duplican la comisión de la AFAP República. Eso parece que está bien, ¿no? Yo le preguntaría a Conrado, la AFAP República cobra 5. Las privadas cobran 13. Bueno, pero, Oscar, ¿tiene sentido? Pero en la competencia la gente puede optar por la pública. En la competencia puede optar si la gente está informada. Yo le preguntaría a la gente cuánto sabe, cuánto está informada del punto de vista de su rentabilidad de la comisión que le cobra. En general muy poco. El trabajador promedio tiene mucha dificultad para poder pensar estas cosas que son extremadamente complejas desde el punto de vista financiero y optar. No es lo mismo cuando vas a la feria y elegís entre un kilo de mandarina que está a 20 y otro a 18. En este caso es muy complejo. Yo hago asamblea diariamente y este tema de las comisiones lo desconoce la inmensa mayoría de los trabajadores. No podemos decir que lo tienen en cuenta a la hora de optar. Y es más, algún trabajador que se afilió a la FAP en el 96, ¿sabía que iba a perder por afiliarse a la FAP? ¿O era abrumadora la propaganda que se inundó en términos de que era todo ganancia? Muchos de esos que ahora están golpeando las puertas del Parlamento, Conrado sabe bien, y golpeando las puertas de los sindicatos diciendo, mirá, por haber elegido me jubilo con un 30% menos. Y creí cosas como las que decía Conrado, que esto era la fiesta, que era maravilloso. Es por otras razones. En definitiva, los cincuentones lo que hacen es compararse con los del régimen de transición, que es un régimen especial que también creó la ley que creó la SAFAP. Y ese régimen de transición lo que hizo fue mejorar ostensiblemente las jubilaciones para aquellos que tenían más de 40 años al 1 de abril del año 96. Y de esa gente cobraron jubilaciones casi en un 50% más de lo que cobraban con el anterior sistema de BPS. Entonces los cincuentones se comparan con este régimen. No se están comparando con el régimen anterior de BPS, que en definitiva, Oscar, la propuesta tuya sería volver al régimen anterior. Sería volver al régimen anterior. Y una cosa que dijo el televidente, ¿no? Es importante decir, aquellos que ganan menos de 49.000 pesos nominales no tienen que estar en una FAP. Pueden estar enteramente en el BPS. Entonces, la gran mayoría de los uruguayos pueden estar enteramente en BPS. Yo creo que es una cosa muy importante. Yo quiero dar mi muy importante decirlo. Yo te puedo asegurar acá, Conrado, bueno, que hay muchísimos uruguayos que se afiliaron sin estar obligados pensando que estaban obligados por las campañas que hicieron. Hay información engañosa de República FAP de la actualidad. Muchísimos uruguayos se afiliaron sin estar obligados, convencidos de que era obligación. Conrado. Yo tenía 48 años cuando se aprobó la ley. Había estado peleando desde hacía 4 años para que el Uruguay enfrentara el tema desastroso del sistema de jubilaciones que teníamos y por lo tanto el día que apareció la AFAP fui y me afilié. Me dijeron, pero vas a perder plata porque tu jubilación de reparto va a ser mejor en el régimen viejo. Me importa un pito. Yo lo que quiero es tener la mitad de lo que aporto en una cuenta que tenga mi nombre y eso es lo que tengo. Por otro lado, el señor Baldassarri, que me persigue a lo largo de los años
porque fue dirigente sindical con el que tuve que tratar en la ANCAP hace 30 y pico de años, nos dice que fueron ellos los que consiguieron los cambios en la ley. Nada de eso. Fue todo obra del gobierno del doctor Sanguinetti en acuerdo con el doctor Volonté, que luego incluyó a todos los partidos y con la única excepción del Frente Amplio, que por supuesto, como siempre, se opuso a todos los programas favorables, y el resultado es que hace 12 años que están en el gobierno. El presidente del BPS durante 10 años fue el señor Murro, que el primer día que se aprobó la ley dijo que la iba a derogar. Nunca pudo, porque los que defendemos la ley de jubilaciones del Uruguay 16.713 somos ese 1.350.000 uruguayos. Bueno, yo creo que se puede hacer mucho discurso, pues la realidad es durísima, ¿no? Y la realidad... ¿Lo recuerda Conrado de aquel? Sí, claro. En aquella época ya tenía el mismo discurso, no ha cambiado nada. Bueno, eso habla de la coherencia. Habla de la coherencia. Estoy más viejo. Pero efectivamente, digo, porque el tema es que tenemos una seguridad social que tenemos que entrar a verla. Tenemos un problema. Ahora, ¿el problema es solamente la relación activo-pasivo? ¿Es ese solamente el problema? No, el problema es mucho más complejo, es mucho más vasto. Tenemos que entre todo meterle cabeza y no agarrarnos a determinados eslogan, que me parece que es lo que está ocurriendo, y tenemos que abrir la cabeza y ver de lo que está ocurriendo. Por ejemplo... Sí. Perdón que lo interrumpí. No, sí, por ejemplo. No, por ejemplo, digo, el problema, a ver, ¿ustedes se acuerdan la película de Charles Chaplin, aquella que Tiempos Modernos? Ya era un desastre aquello. ¿Por qué? Porque habían venido las máquinas y rompían las máquinas porque creían que las máquinas le iban a quitar el trabajo a la gente. Luego vino la década del 90, en el cual, con el neoliberalismo rampante aquel, se decía que poco menos que iba a desaparecer el trabajo. En aquel momento había 1.500 millones de puestos de trabajo en el mundo. ¿Saben cuánto hay hoy? 3.000 millones de puestos de trabajo en el mundo. Entonces... Todos desarrollados por el mundo socialista. Sí, desarrollados por los hombres y mujeres que habitamos este planeta. Que no son comunistas. ¿No? Entonces, el problema acá, si entramos a politizar y a partidizar todo, estamos en el horno. No, dos cosas importantes. Tenemos un problema muy grande en BPS, porque en definitiva el déficit que tiene BPS, excluido todas las aportaciones que se hacen por impuestos a la seguridad social, es de casi 600 millones de dólares. Es un gran problema que tenemos, ¿no? Eso tenemos que abordarlo. Y en segundo término, me parece sí muy importante hacer el esfuerzo, todo el sistema político, para mejorar las jubilaciones más magras. Eso tiene que ser un acuerdo de todo el sistema político para lograr un financiamiento real y diferenciado, pero importante, de las jubilaciones. Baldassari quiere responder sobre el déficit. Baldassari va a responder sobre el déficit. Bueno, tengo una pausa, tengo un consejo de Ale Labraga y quiero saber qué opina la gente. Se fue el equipo de producción, se fueron Ivana y Mique hasta la Rambla del Cerro. Los testimonios incluyen canto, incluyen una canción que interpretó alguien por allí. Ale. Bueno, este mes Montecable sacude la nostalgia con una promo como las de antes. Si sos fanático del entretenimiento, podés elegir los mejores contenidos en HB. Divertidos, programas más de Plus Living America y todas las películas y series de HBO. Y además podés ver HBO On Demand en tu decodificador Click and Play y en la app de HBO Go a un precio increíble. También te llevas el básico, no te olvides de eso, de contenidos de película. Y te regalamos por un mes acceso a Fox Play para que veas lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. Pedilo al 2900 o en montecable.com. No vas a encontrar algo mejor. Nos vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Otro atentado, en este caso abortado en Cambrils, en Barcelona. Telenoche está trabajando en el tema. Amplía ahora aquí en Todas las Voces
Florencia Sagasti. Florencia, ¿qué tal? Así es, Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. Continúa la alerta en España, en este caso en Cambrils, una ciudad sobre el Mediterráneo que está a 100 kilómetros de Barcelona, donde tras un tiroteo, policías abatieron a 4 presuntos terroristas. También medios españoles afirman que hay una persona herida. A través también de las redes, las autoridades están pidiendo a los vecinos que no salgan a la calle porque continúa muy fuerte esta alerta. También información de último momento, se habla de 88 las personas heridas, se hablaba, ¿no?, de al menos 100 personas, ya son 88, hay 15 graves, 23 menos graves y 50 leves. También se afirma que hay víctimas, bueno, de varias nacionalidades, pero lo más importante es que hay menores entre las víctimas. Así que vamos a estar ampliando todo esto en esta nueva edición de Telenoche Segunda Hora. Muchas gracias, era Florencia Sagasti del equipo de Telenoche. Sigue siendo terrible esto. Estaba hasta hace un ratito hablando con Susana Mangana, con la profesora Mangana, que estará regresando el lunes, probablemente la tengamos aquí en nuestra próxima edición. Vamos cerrando el tema, le queda a Óscar Andrade un comentario. Un comentario que queda pendiente, además la respuesta que no es de una Baldassari. opinión, es un hecho. Sí. O sea, la reforma constitucional obliga a subir las jubilaciones en función del índice medio salario desde hace casi 30 años. En ese periodo han pasado gobiernos del Partido Nacional, gobiernos del Partido Colorado y gobiernos del Frente Amplio, ¿no? El único gobierno que ha subido las jubilaciones bajas por encima de lo que obliga la Constitución son los del Frente Amplio en los últimos 12 años. Eso es indiscutible. Entonces, hacia adelante podemos tener un montón de compromisos de que nos va a preocupar las jubilaciones más bajas. Ahora, cuando se fue gobierno, no hubo aumentos diferenciales a las jubilaciones más bajas en gobiernos de ningún otro color, ¿no? ¿Qué opina la gente en la calle? Nos fuimos con la cámara de todas las voces a la Rambla del Cerro. Esto decía. Mirá, ya a mí me parece que está mal el nuevo sistema que quieren implementar, ya que todos los venimos aportando día a día y creo que esa plata nunca se ve reflejada en nada y aumentar 5 años más a todos los trabajadores no va a ayudar a que se sostenga el sistema, creo, sino que al contrario. Yo creo que debe haber otra forma de poder recaudar. No estoy de acuerdo. No estaría de acuerdo. No estoy de acuerdo, indudablemente no estoy de acuerdo. A veces la tenemos que jugar nosotros como pueblo. Trabajar más para mantener el sistema social de jubilación, hoy por hoy, no es redituable al final de la tarea que durante 40 años estás aportando 35 años a la caja y cuando tú te jubilas no tienes la retribución de acuerdo a eso que aportaste. Él que está en contra y yo que estoy a favor, vamos a cantar juntos un tema. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza Da para todo. Sí, da para todo. Hasta para la música, ¿eh? Habrá que cerrar la ¿Por qué no la música? El micrófono de todas las voces en la Rambla de Pocitos. Para la próxima semana ya estaremos anunciando cuál es el tema que trataremos. Sobre el déficit en el Banco de Previsión Social. Daniel. Bueno, decir déficit del Banco de Previsión Social es para asustar a la gente. Ah, bien, a ver. Segundo. ¿Qué término emplearía usted? Segundo. No. El término, hay que explicar qué pasa con esto. Porque hay que saber que, por ejemplo, los patrones aportan la mitad que los trabajadores. Se bajó el 6,5% de su aportación y hoy en lugar del 15% el 7,5%. Cuestión que hay que tenerla en cuenta por qué el déficit. También, corrijo la cifra, el déficit es de 485 millones de dólares, pero además quiero significar lo siguiente. ¿Qué es el BPS? ¿Es una fábrica? ¿Es una empresa que fabrica algo que tiene que dar ganancia? ¿O es el Banco de Previsión Social, aquel que tiene que atender la seguridad social? Que dicho sea de paso, hay que tener en cuenta lo que significa estas dos palabras. Seguridad social cuando la persona está en una situación de menores posibilidades para defenderse, para tener nuevos emprendimientos. Por eso es que nosotros decimos que el tema del déficit de la seguridad en el Banco de Previsión Social hay que ver por qué se produce y además cuál es el papel del Banco de Previsión Social. En realidad el déficit es mayor a ese, lo dijo el directorio del Banco de Previsión Social, lo dijo en comisión de presupuesto, ahora en la rendición de cuentas. Y de hecho también el ministro Astori dijo que en esta rendición de cuentas tenía que gastar 100 millones de dólares más que no estaban previstos. Él le llamó gasto endógeno, que supuestamente no estaba previsto por la ley del año 2008.
cosa que nosotros le preguntamos en la ley de flexibilización para poder acceder a la jubilación 2008 y actualmente estamos en el 2017. O sea, ¿no previeron que iban a ir aumentando la cantidad de dinero que tenían que ir aportando al BPS para poder asistirlo? Digo, realmente me parece que no merece ningún tipo de elucubración, porque en definitiva esto fue así. Bien. Habla del éxito de la ley, ¿no? O sea, tenés más gente que accedió a jubilarse que si no se podía pero jubilar. Eso también, a ver, Oscar, eso también produce que una cantidad de gente pueda acceder a la jubilación y eso genera un desbalance en el sistema. Sí, pero antes quedaban banda, ¿no? O sea, está bien el desbalance, pero es gente lo que hay. 5 años más. No estaban en banda. Bueno, pueden seguir en el estudio, podemos armar ahora aquí, pero tenemos que terminar el programa al aire. Ustedes ven cómo sigue en la tanda, Roberto Hernández lo reflejaba en su cuenta de Twitter, lo que sigue en la tanda. Bueno, podemos seguirla ahora luego del programa. El martes 20 y 30 volvemos a estar con ustedes. Muchas gracias, Daniel Baldessari de ONAJPU. Muchas gracias, diputado Conrado Rodríguez. Te enfrentaste a 2 Conrados hoy, ahora que estoy pensando. Y tengo los datos para ganarle a Heber el asado. Daniel, el asado de Heber. Es una cosa que me preguntó Roberto. En los próximos días voy a estar presentando un proyecto de ley para poder mejorar las jubilaciones mínimas. Le enviamos a Luis Alberto Heber, al senador Heber, que perdió el asado, digamos. Somos 20, los camarógrafos. WhatsApp, no vio el mensaje. WhatsApp de 10, no vio el mensaje. Pero va a pagar. Heber paga. Nos vemos el próximo martes, 20 y 30. Que pasen bien.